Ejercicio número 1. Dice lo siguiente en su enunciado. Un bloque de 0,5 kilogramos se encuentra sobre una superficie horizontal. Entre ambos existe rozamiento. El bloque inicialmente está en reposo y sobre él actúa una fuerza horizontal constante de 50 newtons. Se observa que después de 50 metros adquiere una velocidad de 1,5 metros por segundo. Calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción y en literal B el coeficiente de fricción cinética. Bueno, vamos a partir de lo que hemos estado mencionando, hemos estado trabajando con el asunto de la fórmula de trabajo, que claramente lo dice bajo su concepto, que es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo. Pues bien, en base a eso, pues vamos a verificar qué dice literal A. Vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces significa que esta fuerza de la cual me habla la fórmula eh, va a cambiar. Entonces va a ser fuerza de rozamiento. No por la fuerza que me dan aquí, sino por la fuerza de rozamiento, porque eso es lo que nos pide el problema. Trabajo realizado por la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Bien, esa fuerza de rozamiento, ¿dónde está y de qué manera la podemos encontrar? Porque aquí lo único que aparece es una fuerza horizontal constante, que aquí lo dice el enunciado, de 50 newton, que es la que aparece aquí, 50 newton. Pero esa no es la que voy a necesitar en la fórmula. Entonces, necesariamente yo voy a tener que determinar, calcular la fuerza de rozamiento. Y para ello hacemos esto, la sumatoria de fuerzas en X, porque el movimiento se está dando en el sentido horizontal, que va a ser igual al producto de la masa por aceleración, según lo que dice la segunda ley de Newton. Pues bien, ¿qué podemos agregar aquí? Si me dice que si me dice que existe el rozamiento, aquí lo dice, existe el rozamiento, significa que va a existir una fuerza de rozamiento y es lo que voy a graficar en este momento. Una fuerza de rozamiento que va en el sentido opuesto a la del movimiento. O sea, va en sentido contrario al efecto que realiza la fuerza aplicada. En ese sentido, este sería la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción. Ahí lo tengo graficado. ¿Para qué lo he graficado? Porque como voy a hacer aquí sumatoria de fuerzas en el sentido horizontal, pues tengo que tomar en cuenta todas las magnitudes que están en ese sentido. Entonces, ¿qué aparece? Está la fuerza aplicada. Esta la vuelvo a encerrar. La fuerza aplicada va hacia la derecha, va positivo porque el movimiento se está dando en ese sentido. Voy a restar porque está en sentido contrario a la fuerza de rozamiento. Fuerza menos fuerza de rozamiento, no hay otra magnitud en el sentido horizontal, entonces esto va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Y pues bien, aquí me encuentro con que la incógnita justamente es la fuerza de fricción, lo que quiero determinar, pero aparte de eso tengo otra cantidad que desconozco, me refiero a la aceleración, ya no tengo la aceleración allí. Tengo la masa, la tengo presente aquí, pero no tengo la aceleración. Entonces voy ahora a calcular la aceleración. Esto lo voy a hacer acá aparte. Voy a trazar una línea acá eh, para separar un poco estos procesos y hacerlo por separado. Entonces voy a calcular la aceleración, que es lo que me falta ahí. La aceleración, según los datos que tengo aquí, lo puedo calcular restando la velocidad final al cuadrado, perdón, menos velocidad inicial al cuadrado, y lo voy a dividir para 2 veces la distancia. Es lo que debo aplicar según los datos, ¿no? Entonces la aceleración vendría a ser igual. Aquí voy a reemplazar la velocidad final. Me dice que luego de moverse 50 metros adquiere una velocidad de 1,5. Esa sería la velocidad final. 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Menos la velocidad inicial. Dice que esto
partido desde el reposo va a ser igual a 0. Y aquí vamos a dividirlo para el doble de la distancia, 50 metros. Listo, entonces hemos reemplazado allí en la fórmula de aceleración y procedemos a resolver. Aquí me faltó cerrarlo en paréntesis porque es al cuadrado, ¿no? Entonces, si elevamos al cuadrado el de 1,5, vamos a tener 2,25 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. El cero, obviamente, al elevarlo al cuadrado va a dar cero. No lo escribo ni siquiera porque no va a variar en nada. Y esto va a ser dividido para 2 veces 50, que sería 100. Listo. Al dividir esto para 100, obtengo que la aceleración es igual a 0,0225 metros, perdón, metros sobre segundo cuadrado. Aquí se simplificó este metro con un metro cuadrado de arriba y me quedó metro segundo cuadrado. Esa sería la aceleración, correspondería a la aceleración. Listo, como ya tengo la aceleración, voy a retomar ahora la fórmula anterior de la sumatoria de fuerza y voy a reemplazar la fuerza F, lo que está aquí. Esta fuerza F tiene su magnitud que es 50 y lo voy a reemplazar 50 newton menos la fuerza de rozamiento, que es nuestra incógnita, va a ser igual al producto de la masa, 0,5 kilogramos, por la aceleración, que lo que calculamos hace un momento, 0, perdón, 0,0225 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, tenemos 50 newtons menos FR es igual a 0,5 multiplicado por 0,0225 tiene un resultado equivalente a 0,0125 newtons. Listo. Despejo fuerza de rozamiento y voy a tener que es igual a 50 newtons menos 0,0125 newtons y sería igual a 49,98. 49,98 newtons. Listo, esta sería la fuerza de rozamiento. Listo. Como era lo que necesitaba para la fórmula de trabajo, aquí ahora vuelvo a retomar esa fórmula de trabajo y voy a efectuar esa operación acá. Entonces, trabajo va a ser igual a la fuerza de rozamiento. ¿Qué valor tiene la fuerza de rozamiento? Pues 49,98 newtons por la distancia que se mueve, pues volvemos a tomar 50 metros, perdón, y por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forma esta fuerza de rozamiento con la dirección del movimiento? Bueno, la dirección del movimiento no la he graficado, pero la voy a hacer en este momento. El movimiento va dirigido en este sentido, hacia la derecha. Entonces yo veo y analizo, este es el movimiento, ¿no? ¿Qué ángulo forma la dirección del movimiento con la fuerza de rozamiento, con la dirección de la fuerza de rozamiento? El ángulo que forma es 180 grados. Entonces, es el ángulo que vamos a considerar para el cálculo que vamos a tener aquí. Entonces, multiplicamos estos valores y encontramos un trabajo de menos 2.499
joules. Listo, ese sería el cálculo del trabajo realizado por la fuerza de fricción. Ahí está literal A. ¿Qué dice literal B? El coeficiente de fricción cinética. Bueno, como es ya conocido por el tema de leyes de Newton, la fuerza de fricción, que bueno, hace un momento lo calculamos por sumatoria de fuerzas, también tiene su fórmula propia, la fuerza de fricción. Y aquí es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y como vamos a calcular el coeficiente de fricción, como lo dice literal B, pues deberíamos hacer un despeje. Y nos quedaría que el coeficiente de fricción es igual a la fuerza de rozamiento dividido para la fuerza normal. Listo, y tendríamos la fórmula. Ahora lo que vamos a analizar, cuáles son los datos que vamos a reemplazar allí. Bueno, la fuerza de fricción ya lo tenemos claro, la hemos calculado. Y faltaría aquí deducir la fuerza normal. La fuerza normal en este caso, y para los casos en que el cuerpo esté apoyado en una superficie horizontal, sin inclinación, solamente allí en esos casos, esta fuerza normal, esto de aquí, perdón, esta fuerza normal es igual al peso. Repito, solamente en los casos en que un cuerpo esté apoyado sobre una superficie horizontal, no inclinado. Allí la fuerza normal es igual al peso. Y el peso es una fórmula conocida. Entonces vamos a ir reemplazando. La fuerza de rozamiento, 49,98 newton. Y la fuerza normal, que hemos dicho que es igual al peso, ya indiqué las razones. El peso a su vez es igual a ¿qué? Al producto de la masa, que son los 0,5 kilogramos, por la gravedad. La gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Allí tenemos ya los datos precisos para realizar la operación correspondiente y hallar el coeficiente de fricción, que resulta ser igual a 10,2. Este coeficiente de fricción no tiene unidades, es adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque aquí si yo multiplico kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado resulta newton. Y el newton que está en el numerador se eliminan y queda sin dimensiones. Y coincide con el criterio de un coeficiente de rozamiento que es adimensional, no tiene unidades. Listo, terminado el ejercicio. Segundo problema. Dice, del gráfico, calcular la fuerza F si el bloque de 10 kilogramos de masa se desplaza hacia la izquierda con una aceleración de 0,4 metros sobre segundo al cuadrado, un ángulo de 60 grados y el coeficiente de rozamiento de 0,2. Asumimos que el coeficiente de rozamiento que nos dan es un coeficiente de rozamiento cinético, o sea, que está en movimiento. Listo. Eh, Vamos a calcular el valor de esta fuerza que ahora se desconoce, no nos dan la fuerza, eso es lo que tenemos que calcular. Primero empezamos indicando que al existir coeficiente de rozamiento va a existir fuerza de rozamiento. Ah, perdón, pero lo estoy graficando de manera incorrecta. ¿Por qué incorrecta? Porque el desplazamiento me dice que va hacia la izquierda. Aquí lo dice. Entonces, si esto se mueve hacia la izquierda, se supone que el coeficiente de rozamiento va de manera opuesta. Se opone al movimiento. Entonces va dirigido hacia la derecha. Esto sería la fuerza de rozamiento. Listo. La fuerza aplicada, que es la que desconocemos, es la que hace que ese cuerpo se mueva hacia la izquierda. A su vez, esta fuerza que desconocemos tiene sus componentes. Aquí, perdón, aquí vamos a tener, por un lado, la componente X, que la acabé de dibujar, y también esa misma fuerza va a tener una componente en vertical o en Y. Entonces tenemos así. Listo. Denotamos, ¿no? Aquí, esto sería fuerza en X y fuerza en Y.
Por el hecho de existir un ángulo, cada una de esas componentes que hemos mencionado en X y Y tienen sus equivalentes trigonométricos. La fuerza en X aquí va a ser igual o va a poder calcularse con el coseno del ángulo multiplicado por la fuerza neta. Y la componente en Y va a ser igual al seno del ángulo multiplicado por la fuerza neta. ¿Ya? Esto lo vamos a tener como referencia para los cálculos posteriores, pero trigonométricamente es allí como se deduce aquello. Listo. Eh, Volvemos a hacer ahora, ¿qué cosa? Vamos a hacer aquí o establecer sumatoria de fuerzas en X primero. Como esto está en movimiento, va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Y procedemos a sumar fuerzas en ese sentido. Como el movimiento va dirigido hacia la izquierda, son esas magnitudes las que debemos tomar como positivas primero. Entonces el movimiento, lo voy a señalar aquí con rojo también, no, con azul lo voy a señalar aquí. Esta es la dirección del movimiento, lo que estoy trazando ahorita. El movimiento va dirigido hacia la izquierda. Movimiento, ¿ya? Entonces todo lo que va en ese sentido, en dirección del movimiento, vamos a tomarlo como positivo. ¿Y quién está en esa dirección? Pues primero está la fuerza en X. Entonces iríamos como positivo. ¿Quién más está en X? Está la fuerza aplicada de 20 newtons, pero va a un negativo porque va opuesto. ¿Y quién más está en ese sentido horizontal? Está la fuerza de rozamiento que también va en sentido contrario, entonces va negativo. Y como no hay más en ese sentido, en el sentido horizontal, esto va a ser igual a masa por aceleración. Listo, aquí me doy cuenta de que lo que podría reemplazar sería la masa y la aceleración. Entonces vamos a reemplazar. Eh, Sabiendo también que la fuerza en X es una magnitud que también desconozco. Sería 20 newtons menos fuerza de rozamiento que no conozco aún. Va a ser igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la masa? 10 kilogramos multiplicada por la aceleración, que sería 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Bien, lo que podría solucionar es lo siguiente. Fuerza en X no conozco, estos 20 newtons los mantengo allí, la fuerza de rozamiento no conozco, y esto va a ser igual a 4 newtons. Que concluye aquí que fuerza en X menos fuerza de rozamiento es igual a 4 newtons más 20. Entonces, fuerza en X menos fuerza de rozamiento va a ser igual a 24 newtons. Ya, hasta ahí. Aquí no puedo despejar, no tengo el valor ni de la fuerza en X ni de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, hace un momento en el ejercicio anterior dijimos que eso tenía su equivalencia, o su fórmula, perdón. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la fuerza normal. ¿Ya? Eh, la fuerza de rozamiento va a depender de la fuerza normal. Y ojo que aquí la fuerza normal también tiene que ver con otro asunto, la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a cero. ¿Por qué aquí es igual a cero? Porque en el sentido vertical, en el sentido de Y, no hay movimiento. Entonces por eso es igual a cero. Listo. Entonces vamos a ver qué tenemos en el sentido vertical. En el sentido vertical tenemos la fuerza en Y, que es un dato desconocido. Eh, Tenemos también la fuerza normal. No la hemos graficado, pero eso debería ir aquí. Fuerza normal va dirigido aquí.
Ya, eso va positivo también. Y también está inmerso el peso. Eso iría negativo. Y esto es igual a cero. Listo. Como lo que yo necesito aquí es despejar los datos que más se pueda, procedo a realizar justamente ese proceso, el proceso de despejar. Entonces, fuerza en Y no tengo por ahora. Ah, perdón, era más fuerza normal menos el peso. El peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Y esto es igual a cero. ¿Listo? Bien, aquí lo único que podemos resolver por ahora sería esto. Fuerza en Y más fuerza normal menos el producto entre 10 y 9,8 sería 98 newton. Esto es igual a cero. Listo, aquí tenemos otra ecuación con dos incógnitas más. Pero algo podemos deducir aquí. ¿Qué podemos deducir? Bueno, el asunto de la fuerza normal siempre decimos que es opuesto al peso, pero esta normal también está afectada por la fuerza en Y, por la fuerza en Y. Eh, como, como este bloque se está moviendo, se está desplazando hacia la izquierda, aquí hay una deducción que debemos tomarla en cuenta. ¿Cuál es esa deducción? Pues que la fuerza, una de estas dos fuerzas, la fuerza en Y o la fuerza normal, va a ser igual a cero. Cuál sería de las dos que he mencionado, cuál de las dos tendría una valoración de cero? La que vendría a valer cero sería esta fuerza normal por el asunto de que, aparte de que se está moviendo hacia la izquierda, existe un desplazamiento, está influenciada también por la fuerza en Y. Entonces, ¿qué concluimos aquí? Que la fuerza en Y va a ser igual a 98 newton. Se eliminó la fuerza normal, me quedó solamente 98 negativo y pasó al otro lado, entonces fue positivo. Entonces la fuerza en Y quedó eh, 98 newton. Como la fuerza en Y, si yo regreso acá, a esta primera parte, aquí, como la fuerza en Y es, tiene su equivalente, entonces yo escribo que la fuerza en Y va a ser igual al seno de theta multiplicado por F va a ser igual a 98 newton, con lo que fuerza va a ser igual a 98 dividido para seno de theta. Como el ángulo está claramente aquí dado, indicado, yo voy a reemplazar y con eso voy a obtener mi valor de la fuerza. Entonces 98 newton dividido para el seno de 60 grados. Entonces al dividir esas cantidades voy a obtener un valor en cuanto a fuerza de 113,16. No joules, perdón. Esto es fuerza, esto es newtons. Listo. Listo. ¿Por qué se nos hizo? A ver, aquí hay una situación. ¿Por qué simplemente no pudimos haber cogido directamente la sumatoria de fuerzas en Y? Porque tuvimos que probar y verificar, analizar si en la sumatoria de fuerzas en X había la posibilidad de encontrar fuerza, que es lo que nos pedían. No hubo la posibilidad porque teníamos como incógnita la fuerza de rozamiento.
Por eso pasamos a ver y analizar la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y inicialmente también se nos presentaron dos incógnitas, pero con una deducción de acuerdo a un concepto básico, pudimos despejar rápidamente el componente vertical, la componente vertical de la fuerza, y a su vez despejarlo con su equivalente trigonométrico. Ese fue el asunto o el camino que nos va a llevar a la respuesta correcta en este problema. Tercer y último problema. Dice lo siguiente: para subir una caja de 50 kilogramos a cierta altura, un hombre utiliza como rampa un plano inclinado de 37 grados con respecto al horizontal y ejerce una fuerza de 400 newton. Si el hombre desplaza la caja a una distancia de 3 metros y el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es 0,1, calcular. Bueno, ahí venimos algunos ítems que vamos a determinar. Me interesa primero la parte de los datos en el que están mostrados en el enunciado inicial. Vamos por lo más sencillo. Si en este tipo de ejercicio nos dan una masa, calculemos el peso. No en todos los ejercicios vamos a tener que hacer esto, porque hay unos que ya nos darán directamente el peso, entonces no habrá que calcular el peso, obviamente. Entonces calculamos el peso multiplicando la masa por la gravedad. Listo. Entonces el peso en este caso va a ser igual a 490, si no me equivoco. Sí, 490 newtons. Listo. Ahora, ese fue el peso que teóricamente hemos calculado. Voy a graficar el peso aquí en en la imagen que nos muestra el ejercicio. El peso quedaría representado de esta manera. Siempre, o todo peso siempre se va a representar así, de esta forma, de manera vertical, siempre. Aunque esté el cuerpo apoyado en una superficie inclinada, el peso siempre se va a graficar o se va a representar de manera vertical. Listo. Aquí también a agregar voy a incluir el plano cartesiano. Pero ¿de qué manera vamos a incluir el plano cartesiano? Ajustándonos al plano que esté inclinado. O sea, ¿a qué me refiero? Que yo voy a trazar, por ejemplo, el eje X, el eje horizontal del plano cartesiano, lo voy a trazar paralelo a la superficie donde está apoyado este cuerpo, que sería en este sentido. La línea roja que estoy trazando en este momento me representa el eje X, que va a estar paralelo a la superficie de apoyo de este cuerpo. Este sería el eje X, ¿ya? Y obviamente de forma perpendicular viene el eje Y, que sería así, de esta manera, ¿ya? Entonces lo que he trazado con rojo representa el plano cartesiano, ¿ya? Para entenderlo con mucha mayor claridad, este mismo plano cartesiano lo voy a trazar, digamos que como es. ¿A qué me refiero? Que aquí está el eje horizontal y por aquí está el eje vertical, ¿ya? Esto se llama, técnicamente, si lo que estoy haciendo es un diagrama de cuerpo libre, así se llama esto, un diagrama de cuerpo libre, en donde se representan todas las fuerzas que intervienen en un sistema. Aquí también voy a representar de una vez el peso que está graficado en la imagen inicial, lo voy a graficar acá. Aquí, ya. Esto sería el peso. Listo. Trigonométricamente, por si acaso, la inclinación del plano, la inclinación del piso que tiene 37 grados va a ser la misma que aparece aquí en este ángulo, que en el plano cartesiano sería esto, 37 grados. Listo. Esta
Línea verde representa el peso, como ya hemos dicho. Y toda magnitud que está influenciada por un ángulo de ley va a tener dos componentes, siempre va a tener dos componentes. Entonces, ¿qué componentes va a tener este peso? Pues va a tener una componente horizontal, perdón, no la tracé con línea. Va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Aquí están las dos. Entonces, voy a indicar y aclarar esto. Peso en X y peso en Y. Listo. Eh, esta persona dice que ejerce una fuerza de 400 newton. La fuerza que está ejerciendo esa persona sería representada, a ver, lo voy a representar con rojo también. Así, vectorialmente. Lo estoy señalando acá en el gráfico inicial. En la imagen, perdón, en el diagrama de cuerpo libre lo voy a representar sobre la línea del eje X, aquí mismo, aquí mismo. Listo. Esta es la fuerza aplicada. ¿Qué más podemos graficar? Si existe un coeficiente de rozamiento, va a haber una fuerza de rozamiento que se va a oponer. Esto lo voy a graficar así, en sentido contrario al movimiento. Aquí está la fuerza de rozamiento, que en el diagrama de cuerpo libre, pues sería lo contrario, hacia acá. Perdón, lo contrario. Ahí. Cuando la he hecho un poco gruesa, no quiere decir que me estoy saliendo del eje, sino que es para diferenciar. Ya, ahí está la fuerza de rozamiento. Listo. Eh, Aquí también aparece la fuerza normal en el sentido vertical. Esta sería la fuerza normal y hacia abajo también está el peso, ¿no? En Y. Listo. Este diagrama de cuerpo libre, este dibujito de aquí, diagrama de cuerpo libre, me va a servir de mucho para sacar las magnitudes que vamos a necesitar para calcular cada uno de los trabajos, ¿no? Y las magnitudes que nos piden. Ya. Calculamos el peso inicialmente, de ahí nos dedicamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ese peso, como ya lo dijimos gráficamente, tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. La componente en X, a diferencia de los otros casos, la componente X se la va a obtener multiplicando la función seno de 37 por el peso neto, que son los 490. Y la componente Y va a ser con la función coseno de 37, que es el ángulo del plano inclinado, por 490. Y cada uno de esas componentes pues va a tener su magnitud, siendo estas las siguientes. En X tenemos 294,88 newtons. Y en el caso de la componente Y tendríamos 391,33. ¿Listo? Eso correspondería a estas componentes X y Y. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Tracemos una línea por aquí de separación y continuamos. Listo, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Primero hacemos sumatoria de fuerzas en X para sacar la fuerza neta o total. Este sería ya literal A. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Listo. Eh, ¿Qué tenemos en X? Nos guiamos con el diagrama de cuerpo libre. En X tenemos la fuerza aplicada que va hacia arriba, tenemos la fuerza de rozamiento que va en opuesto
Tenemos el peso en X que va opuesto también al movimiento y no existe otra. Esto va a ser igual a el producto entre la masa por la aceleración. Listo. Aquí hay una situación también. El, el desplazamiento, el desplazamiento que sufre este cuerpo, se entiende que al momento de aplicar esta fuerza, el, el cuerpo se está moviendo de manera con velocidad constante. O sea, es una fuerza constante que se aplica y eso va a dar un movimiento con una velocidad constante y por lo tanto esta aceleración sería igual a cero. ¿Ya? Será igual a cero. ¿Por qué repito? Porque al aplicar esta persona esa fuerza para subir esta caja, este movimiento lo va a hacer con una velocidad constante. Y al tener velocidad constante, pues la aceleración va a ser igual a cero. Por lo que la fórmula se nos reduce. Ya, entonces tenemos la fuerza aplicada que son 400 newtons. La fuerza de rozamiento no la conocemos. Y el peso en X sí lo tenemos, que son 294,88. Ya. Newtons. ¿Qué hacemos ahora para calcular la fuerza de rozamiento? Nos vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer acá. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Aquí directamente igual a cero porque en el sentido vertical no hay movimiento. Ojo que nos estamos refiriendo al diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos en Y? Tenemos la fuerza normal hacia arriba. Tenemos el peso en Y que está hacia abajo y esto va a ser igual a cero porque no hay otra magnitud en ese sentido. Ojo, refiriéndonos al diagrama de cuerpo libre. Concluyo que la fuerza normal va a ser igual al peso en y el peso en Y es igual a 391,33 newton. Listo. Con eso yo puedo calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal multiplicada por el coeficiente o coeficiente por la fuerza normal. Entonces la fuerza normal, 391,33. Si eso lo multiplicamos por el coeficiente que es 0,1, voy a tener una fuerza de rozamiento de 39,133 newton. Listo. Como ya tengo la fuerza de rozamiento, ahora voy a reemplazar eso acá. 400 newtons menos 300, perdón, 39,133 y menos 294,88 va a ser igual a la fuerza neta o total que me pide literal A. Fuerza total le voy a ubicar aquí. O neta, como quieran llamarlo. Fuerza total. Entonces lo que hago es hacer esta sumatoria vectorial de las cantidades que están allí reemplazadas y voy a obtener el resultado para la fuerza total que es igual a 65,987 newtons. Listo. Perdón. Con la fuerza total, que es el literal A, ya podemos ir calculando los demás literales que dicen lo siguiente. En el literal B, el trabajo realizado por la fuerza neta. Entonces, si vamos a calcular trabajo, aplicamos la fórmula. Trabajo igual fuerza por distancia por coseno del ángulo. Trabajo de la fuerza neta. ¿Cuánto fue la fuerza neta o total? Fue 65,987 multiplicado por la distancia, que son 3 metros, y eso multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo que forma la fuerza neta, que es positiva, con la dirección del movimiento va a ser 0 grados.
Entonces, el resultado para este primer trabajo sería trabajo igual a 197,96 joules. Listo. Literal C, el trabajo realizado por la fuerza aplicada. Ahora, literal C lo vamos a hacer acá. Aquí vamos a trazar otra línea y vamos a calcular otra vez la fórmula, ¿no? Trabajo igual fuerza por distancia por coseno del ángulo. Este es el literal C. Listo. ¿Cuál fue la fuerza aplicada? La fuerza aplicada fue de 400 newton. Entonces, el trabajo de la fuerza aplicada, que son 400 newton, multiplicada por la distancia, que son 3 metros, y multiplicada por el coseno del ángulo. Ah, ojo aquí con el ángulo. ¿Qué ángulo forma la fuerza aplicada con la dirección del movimiento? La dirección del movimiento no la he trazado aquí, pero lo voy a hacer. A ver, te lo voy a hacer aquí. Esta es la dirección del movimiento. Entonces yo veo y analizo qué ángulo forma la fuerza aplicada, esto de aquí, con la dirección del movimiento, pues forma un ángulo de 0 grados. Entonces el trabajo de la fuerza aplicada sería igual a 1200 joules. Listo. En el literal D, el trabajo realizado por la fuerza de roce. La fórmula es la misma, ¿no? Trabajo igual fuerza por distancia por coseno del ángulo. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual. Fuerza de rozamiento, lo tenemos aquí, 39,133, perdón. 39,133 newtons por la distancia 3 metros y por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma la fuerza de rozamiento con la dirección de movimiento? A ver, comparemos. Esta es la fuerza de rozamiento, miren hacia dónde apunta. Y esta es la dirección de movimiento, miren hacia dónde apunta. Entonces las dos magnitudes, los dos vectores forman 180 grados. Por lo tanto, esto va a salir negativo. Entonces 39,133 por 3 metros y por el coseno de 180 resulta menos 117,39 joules. Listo. En el literal E, vamos a hacerlo por aquí, el literal E. Trabajo realizado por la componente horizontal del peso. Entonces, nuevamente la fórmula es la misma. Trabajo igual, fuerza, distancia, coseno del ángulo. Pero ¿qué elementos vamos a considerar aquí? El, el trabajo realizado por la componente horizontal del peso. ¿Cuál es la componente horizontal del peso? Por aquí la tenemos. Entonces el trabajo va a ser igual a la componente horizontal del peso, que tiene una magnitud de 294,88 por la distancia, que son 3 metros, y por el coseno del ángulo. Nuevamente analizamos ángulo. Esta es la dirección del movimiento y esta es la dirección de la componente horizontal del peso. Ambos o entre ambos forman 180.
Resultado tendríamos, perdón, acá. Resultado tendríamos 294,88 por 3 y por el coseno del ángulo dando un menos 884,64 joules. Listo, resuelto.